Bueno, buen día. Buen día para todos. Buen día, profe. Buen día, profe. Hoy es nuestra última clase de teoría. Así es que vamos a terminar con esta parte de combinatoria y luego vamos a charlar sobre algunas preguntas que ustedes tengan sobre el examen final y estas cosas. Bueno, entonces de la clase pasada habíamos dicho que la combinatoria es una rama de la matemática que es muy útil para contar sobre todo grandes cantidades, digamos. Y se distingue, clasifica en dos grandes grupos. En la combinatoria simple o en la combinatoria con repetición o reposición, ¿sí? Dentro de la combinatoria simple tenemos los arreglos simples, las permutaciones simples, que como vimos la clase pasada era un caso particular de arreglo, en el cual m y n coinciden, y en particular teníamos un caso de combinaciones que son las combinaciones circulares, que cuando nos sentamos alrededor de una mesa y esas cosas hay que, eh, digamos, restarle uno al factorial, ¿no? Todo eso vimos la clase pasada. Y hoy vamos a ver el último caso de combinatoria simple, que es el caso de las combinaciones simples. ¿Cuál es la definición? Sea un conjunto formado por m elementos distintos, se llama combinación simple de orden n de esos m elementos, con m menor o igual que n. A cada grupo, digamos, formado por n elementos tomados de los m. Y tal que dos combinaciones se consideran distintas si difieren en alguno de los elementos, ¿sí? O sea, en el caso de los arreglos decíamos que eran distintos cuando difieren en el orden y en la conformación de algún subgrupo, en alguno de los elementos. Ahora solamente hablamos de los elementos y no del orden, por lo tanto, esa es la diferencia entre los arreglos y las combinaciones, que nos interesa en las combinaciones, en este caso, no interesa el orden, digamos. Dos combinaciones son las mismas si contienen los mismos elementos elegidos en orden distinto. El total de combinaciones simples de orden n que pueden formarse con los m elementos de un conjunto dado es m factorial sobre n factorial por m menos n factorial. Acá vamos a ver la diferencia, digamos, entre los arreglos y las combinaciones. Fíjense, por ejemplo, que se desean formar números de 5 cifras, perdón, de 3 cifras, con las cifras 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 números, desde el 1 hasta el 5, y queremos hacer con esos números, queremos formar grupos de 3 números. Entonces, por ejemplo, síganme con el cursor acá. El primero empieza con 1, sigue con 2 y con el 3. Luego puedo seguir empezando con 1, pero en lugar de seguir con el 2 y luego con el 3, sigo con el 3 y luego con el 2. Es decir, permuto 2 con 3. Empiezo con 2, sigo con 1 y con 3, y luego empiezo con 2 y sigo con 3. Empiezo con 3, 1, 2, 3, 2, 1. Eso sí ocupo los números 1, 2 y 3. Ahora, por ejemplo, si ocupo los números 1, 2 y 4, luego 1, 2 y 5, después 2, 3, 4, 3, 4, 5, y así sucesivamente. Esto es una especie de diagrama de árbol que uno hace, digamos, que en realidad no es un diagrama de árbol, pero es una forma de calcular la cantidad de arreglos o grupos distintos que se pueden formar
con 3 números y tenemos 5 números. Si acá no trabajamos de manera organizada, la cosa se complica porque algún número puede desaparecer, digamos. Por ejemplo, habrán visto que yo empiezo el primer grupo solamente con los números 1, 2 y 3. El segundo grupo con 1, 2 y 4. El tercero con 1, 2 y 5. El cuarto con 2, 3, 4. El quinto con 2, 3, 5. El sexto con 3, 4, 5. Y así voy como permutando, digamos. Acá, por ejemplo, repito. Bueno, vamos al otro grupo. Si elijo los números 1, 2 y 4, empiezo con el 1, sigo con el 2 y con el 4. Empiezo con el 1 y permuto el 2 y 4. Sigo con el 4 y con el 2. El 124 y el 142 son grupos distintos que se pueden armar. Son grupos distintos. Si bien están conformados por los mismos números, por el 1, por el 2 y por el 4, los grupos son distintos. ¿Sí? Porque el 124 no es lo mismo que el 142. Ahora, en el caso de las combinaciones, por ejemplo, el otro problema, ¿no? Si desean formar grupos de 3 personas con las personas P1, P2 y P3. O no hay ninguna que sea privilegiada en esa selección ni nada, ¿no? Entonces, como lo mismo que con los números, ¿no? Persona 1, persona 2 y persona 3. Persona 1, y acá me faltó algo porque... ¿Y por qué no sale esto? P3. Vamos a hacer lo mismo que en los números. P3, P4 y P5. Para que se entienda bien la idea, ponemos las mismas, o sea, 5 números acá y 5 personas acá. Entonces, trabajamos en el primer grupo de la primera columna con la persona 1, la persona 2 y la persona 3. Luego, seguimos con la persona 1, pero permutamos la 3 y la 2. Empezamos con la persona 2, P1 y P3. Seguimos con la persona 2, pero permutamos P3 y P1. Entonces, fíjense que del primer grupo, de la primera columna, solamente nos quedamos con el primer grupo. Es decir, que volamos esto, digamos. Tachamos eso. A ver cómo podría escribir eso para tachar bien. A ver, porque no me sale la tachadita. Tachamos. Vamos a hacer como, a ver, si hacemos una cosa así como una especie de crucita. A partir del 2 para abajo, ¿no? Bueno, bueno, eso les quiero mostrar, ¿no es cierto? Que en los arreglos, por ejemplo, se toman todos los grupos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, porque son todos números distintos, son números que se pueden formar. En cambio, si quiero armar grupo de personas, por ejemplo, en la primera columna, elijo la persona 1, la persona 2 y la persona 3. El segundo grupo es persona 1, persona 3 y persona 2. O sea, el grupo es el mismo, porque no hay diferenciación de personas ahí.
Entonces por eso tengo menos combinaciones que arreglos. Y eso es natural porque a la fórmula, fíjense, la fórmula de combinaciones es muy parecida a los arreglos, salvo que en el denominador aparece un n factorial. Acuérdense que cuando yo tengo una fracción y a esa fracción la multiplico por un número mayor que 1 en el denominador, la fracción se achica. La fórmula nos dice que se achica y acá vemos con esos ejemplos que se achica, ¿no? Entonces, para demostrar que esta fórmula, digamos, a las combinaciones de m tomados de a n, si le permutamos, obtenemos los arreglos. ¿Se entiende? O sea, para obtener los arreglos de m tomados de a n, tomo las combinaciones de m tomado de a n, pero solamente un grupo de todos los posibles, como el ejemplo que vimos. Y a ese grupo le multiplico por las permutaciones de n, ahí obtengo los arreglos de m tomados de a n. Esa es la relación entre arreglos, permutaciones y combinaciones simples. Bueno, de acá despejos de este producto, despejo las combinaciones de n tomados de a n, y permutaciones de n que está multiplicando pasa a dividir acá. Entonces, combinaciones de m tomado de a n para hacer los arreglos sobre las permutaciones. La fórmula de arreglo es m factorial sobre n menos n factorial. La de permutación es n factorial, haciendo la división esta de fracciones, un producto de medios extremos, queda demostrada la fórmula de combinación. ¿Cuántos grupos de 3 alumnos pueden formarse con los 30 alumnos de una clase? No hay distinción de alumnos, ¿no es cierto? Distinto es si dijese, elijo 3, uno abanderado, el otro primer escolta y el otro segundo escolta. Ahí ya hay distinción y ahí son arreglos. ¿Sí? En cambio, si no hay distinción, o un presidente, un secretario y un tesorero de ese grupo, si se eligen 3 nomás y no hay distinción, no hay jerarquía ni nada de eso en la elección, entonces se tratan de combinaciones, en este caso de 30 tomados a 3. Bueno, en cuanto a los arreglos con repetición, ahora empiezan todos los tipos de problemas, digamos, de combinatoria, ahora ya son con repetición. La definición de arreglos con repetición es un conjunto formado por m elementos distintos. Se llama arreglos con repetición de orden n, cualquier grupo formado con n elementos, no necesariamente distintos, tomado de entre los m del conjunto original. Al poder repetir elementos, puede suceder que n sea mayor que n. ¿Sí? El total de esos grupos ordenados se indica con arreglos de m, tomado de n con repetición, una r arriba. Entonces, la diferencia que hay con los arreglos simples es que acá se pueden repetir los elementos, y al poder repetir los elementos, n puede ser mayor que n. Es decir, por ejemplo, con 3 números, por ejemplo, con el 1, 2 y 3, puedo formar grupos de 5 números. Y uno dice, ¿cómo con 3 puedo tomar 5? Puedo formar, si tengo solamente 3 números, ¿cómo puedo formar números de 5 cifras? Y porque las cifras se pueden repetir. Por ejemplo, si tengo los números 1, 2 y 3, puedo formar el número 11.111. ¿Sí? Entonces, en este caso, el n puede ser mayor que n. Como se trata de un arreglo, sigue importando el orden en que están situados los objetos dentro del grupo. El total de arreglos con repetición de orden n que pueden formarse con estos elementos en un conjunto dado es de la fórmula m elevado a la n. Por ejemplo, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar con las 9 cifras del sistema decimal sin el 0 para no estar empezando con un 0 y que no
que no sea un número de 3 cifras, ¿no? Bueno, ahí está ese caso del ejemplo, ¿no? Cuando se trata de un arreglo con repetición. El ejemplo dice cuántos números de 3 cifras se pueden formar con 9 de las cifras del sistema decimal. Las 9 cifras son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo llamo dígito porque no estoy considerando el cero, ¿no? Entonces, a ver, acá uno empieza un diagrama de árbol porque la verdad que hacer el diagrama de árbol completo ya no me alcanza la pantalla ni la hoja tampoco. Pero sí sirve para pensar. Puedo empezar con el 1, puedo empezar, síganme con el cursor por favor, puedo empezar con el 2, con el 3, con el 4 y así sucesivamente hasta el 9. Si empiezo con el 1, puedo seguir con el 1, con el 2, hasta 9. Y acá está la diferencia con los arreglos simples, porque cuando trabajamos con arreglos simples, que empezaba con el 1 no podía seguir con el 1, porque los elementos no se repiten. En cambio acá sí, y entonces empiezo con el 1, sigo con el 1 y puedo terminar con el 1 formando, por ejemplo, el número 111. O puedo empezar con el 1, seguir con el 1, terminar con el 2, el 102, el 113 y así sucesivamente. Entonces, esto es un problema del principio general de la multiplicación que vimos muy al principio de la clase pasada, digamos, bien al comienzo, que era, si yo tengo, por ejemplo, 9 números, puedo elegir 9 números para comenzar. Puedo elegir también 9 números para continuar con el segundo número. Y puedo elegir también 9 números para terminar, digamos, el número con 3 cifras. Por lo tanto, eso es 9 por 9 por 9, o sea, 9 al cubo, que es 243. Imagínense hacer un árbol. Acá en una hoja ya pudimos hacer apenas 12 flechas. Imagínense tener que hacer 243 flechas, ¿no? Y cuando se tratan de árboles que tienen 3.000, 4.000, 20 millones de flechas, ¿cómo hacen? Entonces, en esos casos es donde la combinatoria es importante, ¿no? Bueno, en cuanto... Profe, ¿puedo volver a la filmina anterior? Sí, Ahí yo hice 9 elevado a la 3 y me da 729. puede ser. Capaz me equivoqué, fíjate, hagamos otra vez la cuenta y... Sí, a mí me da también lo mismo. Sí, pero creo que en la actividad decía que no había que incluir los ceros, pero no sé si se reduce No tanto. importa porque tomamos 9. Sí, se toma 9. Si no serían 10, ¿no? Y 729 das. Bueno, corrijo. Uy, se ve que copié como imagen, esto no me deja corregir. Pero no importa porque se trata de un... Bueno, corrijan ustedes después, pero igual me gusta mucho. Bueno, en cuanto a las comunicaciones con repetición, este es un tipo de problemas que es fácil de distinguir a diferencia, por ejemplo, de los arreglos o las combinaciones. En el caso de las permutaciones con repetición, tenemos un conjunto de m elementos entre los que existen n1 objetos iguales de un mismo tipo, n2 iguales de otro tipo y así sucesivamente hasta n sub k objetos distintos entre sí. De tal manera que la suma entre n1, n2 y n sub k, punto suspensivo, ¿no? Y n sub k me da n. ¿Sí? Entonces, el número de permutaciones con repetición que se pueden hacer con m elementos de los cuales hay repetidos n1, n2 y nk, de tal manera, como les decía, que la suma de esos elementos repetidos, de la cantidad de repetidas, me da n. Ese número es m factorial sobre n1 factorial por n2 factorial por nk factorial.
Por ejemplo, ¿cuántas ordenaciones diferentes pueden formarse con todas las letras de la palabra armadura? O sea, con o sin sentido, digamos. O sea, cuando estamos buscando palabras con sentido, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá, en la palabra armadura hay 3A. O sea, el primer grupo está formado por las A y son 3. El segundo grupo está formado por la R y son 2. El tercer grupo por la M que está solita. El cuarto grupo por la D que está sola. Y el quinto grupo por la U que está sola, ¿no? Entonces, obviamente que si somos 3A más 2R son 5. La M6, la D7 y la U8. Y ese 8 es exactamente la cantidad de elementos que tiene esta palabra, ¿no? Sería M factorial. M, no M factorial. Es M, que es la cantidad de elementos del conjunto. Bueno, y por último, las combinaciones con repetición, sea un conjunto formado por M elementos, todos ellos distintos entre sí. Se llama combinación con repetición de orden N, de M elementos, cada grupo formado por N elementos, distintos o repetidos. En caso de las combinaciones simples decían distintos nomás, no decían repetidos. El total de esos grupos ordenados es combinaciones con repetición, se indica así nomás. Combinaciones con repetición de M tomados de N. Los grupos no difieren en el orden entre sus elementos. O sea, el orden no importa acá, digamos. Los grupos no se consideran distintos si cambia el orden. Se consideran iguales nomás. Por lo tanto, se cuenta una sola vez. El número de combinaciones con repetición de orden n que podemos formarse con los m elementos de un conjunto dado es combinaciones de m con repetición tomados a n, que es lo mismo que combinaciones de m más n menos 1 sobre n, y esto es m más n menos 1 sobre n factorial por n menos 1 factorial. Por ejemplo, en una pastelería hay 6 tipos distintos de pasteles. ¿De cuántas formas se pueden elegir 4 pasteles? Bueno, acá esto es una combinación con repetición, ¿no es cierto? Porque yo puedo elegir 6 tipos distintos de pasteles, por ejemplo, de vainilla, de chocolate, de frambuesa, de frutilla, no sé, ¿sí? De chocolate, de mazapán, ¿sí? Y entonces yo puedo decir, bueno, llevo 4 pasteles, puedo llevar 4 del mismo estilo. Puedo comprar, por ejemplo, 4 pasteles, todos de frutilla. No necesariamente tengo que comprar pasteles distintos ya. Entonces, en ese caso, es muy fácil distinguir cuando, por el enunciado de la situación, digamos, cuando un problema es con repetición o sin repetición. El enunciado uno lee y claramente cualquier persona entiende cuando es con repetición o cuando es sin repetición. La permutación es simple. Las permutaciones circulares y las permutaciones con repetición son muy fáciles de entender porque, por ejemplo, en las permutaciones simples, M y N coinciden. Cuando hay permutación circular, que se le resta 1 a la M, a la cantidad de elementos de un grupo, de un conjunto, en ese caso, siempre estamos sentados alrededor de una mesa, en una ronda, etc. Lo que cuesta distinguir son los arreglos simples de las combinaciones simples, o los arreglos con repetición de las combinaciones con, perdón, sí, los arreglos con repetición de las combinaciones con repetición. Eso nomás es, pero cuando uno tiene un problema tiene que tratar de analizar la consigna de tal manera que se ajuste, digamos, a la definición. Por eso, en cada tipo de problema que aparece, yo le pongo la definición
cosa que ustedes puedan ajustar sus situaciones, sus problemas a la definición, ¿no es cierto? Bueno, esto generalmente no tomamos, hace mucho no tomamos no significa que no se estudia, ¿no? Pero si se estudia, por ahí le vamos a pedir la definición o la demostración de la fórmula de arreglo o cosas así. No, generalmente nos vamos a pedir problemas, salvo algunos ejemplos, ¿no es cierto? Eh, bueno, con esto terminamos. La verdad que fue un gusto trabajar con ustedes porque siempre se comportaron de manera excelente.